Hola, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días, María. Buenos días a Laura. Buenos días para Hugo, para Jimmy, para Joan, Sergio Daniel, Viviana Andrea. Buenos días, profe. Bueno, esperemos por favor unos 4 minuticos a ver si logramos más quórum para poder iniciar. Les pido el favor de que si tienen noticia participen, la listen, levanten la mano. Mm, Espero que hoy no me vayan a decepcionar y participen porque ha pasado mucho en el mundo y a nivel nacional y pues es increíble que no, no nos tratemos de interesar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y adicionalmente pues eso les ayuda en la nota. Creo que Jimmy tiene noticia, entonces manténla ahí levantada mientras que iniciamos clase. Bueno, ¿tienes noticia, Jimmy? Porque te vi que me levantaste la mano. Profe, buenos días. No, pues estoy esperando, me dijo que un momentico, esperáramos. Ah, pero sí tienes noticia. Sí, profe. Perfecto. Listo, Jimmy. Claro que sí. Muy bien. Esperemos entonces Bueno, a ver si tenemos más quórum para iniciar. sí, Gracias. señora. Bueno.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora sí a dar comienzo. Nuevamente, muy buenos días para aquellos quienes acaban de llegar. Espero que todos se encuentren muy bien. Mm, Entonces, por favor, quienes tengan noticia, levanten la mano para poder dar inicio con la revisión de prensa. El profe, yo ya la había levantado. Sí, Jimmy, queremos saber quién más levanta la mano. Gracias por tu interés. Profe, qué pena, una pregunta de casualidad. ¿Ahorita se escuchó cuando grité? No. No, no, Ah, no, bueno. no. Vamos contigo, Jimmy. Profe, bueno, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Esa noticia me parece muy relevante, pues es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que fue lo que sucedió el fin de semana pasado y lo que transcurrió durante la semana. La noticia es de BBC News Mundo y el titular es Armenia versus Azerbaiyán. ¿Cuál es el origen de la guerra del Alto Karabaj, el conflicto que dividió para siempre las dos naciones y que sigue vigente más de 30 años después? Igual, reitero, me parece importante porque nos da un pequeño acercamiento para conocer de dónde proviene este conflicto. Dice, una guerra que nunca ha terminado vive su capítulo más sangriento desde la última gran tregua. A más de 30 años del inicio del conflicto de Alto Karabaj, entre paréntesis, Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán cruzan otra vez disparos y misiles y dejan muertos y heridos en una de las zonas de mayor tensión del planeta. Los dos países que están técnicamente en guerra desde 1988 y que acordaron un inestable alto al fuego en 1994, volvieron a las armas hace una semana por motivos todavía confusos. Cientos de personas han muerto desde entonces en ambos bandos, según cifras oficiales, como resultado de ataques de artillería y misiles y drones. Tras fallidos intentos de negociaciones a lo largo de la semana y luego de intensas presiones de Francia y Rusia, el gobierno armenio anunció este viernes que estaba dispuesto a comprometerse a un alto al fuego. Sin embargo, según cuenta el enviado de la BBC a Nagorno-Karabaj, Jonan Fischer, misiles y drones han continuado volando sobre la región que dividió para siempre el destino de las dos naciones desde antes de la caída de la Unión Soviética. A intervalos regulares escuchamos el sonido de misiles aterrizando. A la hora del almuerzo las explosiones fueron más fuertes, cuenta Fischer. Pero más allá de la buena noticia del anuncio de la tregua, los expertos consultados por BBC Mundo cuestionan no solo su duración, sino su envergadura. Por 26 años, estos países no han demostrado realmente compromiso para la paz. Ambas partes creen que pueden ganar a través del poder militar. Cuenta a BBC Mundo el politólogo Ariel Cohen, experto en seguridad internacional y política energética del Atlantic Council, un think tank con sede en Washington. Y es que la guerra del Alto Karabaj no fue solo el más grave de todos los conflictos que se dieron tras la desintegración de la URSS, sino que ha sido a lo largo de los años una bomba de tiempo para una escalada aún mayor, no solo en el Cáucaso, sino incluso hasta Medio Oriente. Es un conflicto que tiene todo el potencial para escalar. Primero, puede crecer hasta convertirse en enfrentamiento entre un poder nuclear como Rusia y un poder regional como Turquía, señala Cohen. Hay un mapa donde Azerbaiyán está rodeada por Rusia, Georgia, Armenia, Turquía e Irán. Dice, pero también puede crear una tragedia humanitaria de grandes proporciones e incluso desestabilizar el mercado global de petróleo por los oleoductos que cruzan desde Azerbaiyán hasta Europa. Pero, ¿cómo empezó esta guerra que todavía no ha terminado? ¿Qué la provocó hace más de 30 años? Siglos de diferencia. De acuerdo con Cohen, para entender las diferencias étnicas, políticas y religiosas que llevaron a la guerra del Alto Karabaj, hay que remontarse varios siglos atrás, cuando comenzaron a florecer las diferencias que explotarían a finales de la década de 1980. Este es un conflicto muy antiguo de cientos de años. Los armenios son los residentes más antiguos de esa área y para el siglo XII pierden su independencia porque imperios más grandes emergen en el área que fue gobernada primero por los persas y después por los otomanos y el imperio ruso.
De acuerdo con el académico, a lo largo de los años se asentaron las diferencias étnicas, religiosas y lingüísticas entre los dos grupos, que darían paso posteriormente a dos naciones independientes, Armenia y Azerbaiyán. Lo que pasó hace 100 años es que cuando cae el Imperio Ruso ocurre una gran limpieza étnica de armenios en Turquía y esta área de Nagorno-Karabaj, Armenia, se enfrenta con Azerbaiyán por alrededor de 2 años. Es entonces cuando llega la Rusia soviética y ocupa ambas naciones y Georgia. El doctor Balisev Rukadze, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, cuenta que fue entonces Moscú quien transfirió el control de Nagorno-Karabaj a una región de mayoría armenia al Azerbaiyán recientemente soviético. La parte armenia nunca reconoció este arreglo territorial, ya que históricamente tenía una fuerte presencia étnica, cultural y religiosa en esta región. De acuerdo con el académico, los armenios consideraban el enclave como uno de sus principados orientales, mientras los azeríes sentían fuertes derechos históricos sobre esta región. En resumen, las raíces del conflicto son extremadamente complejas y notablemente simples al mismo tiempo. Ambas partes ven Karabaj como la parte indivisible de su patrimonio histórico y ninguna de ellas planea comprometerlo, consideró. La escalada. Pero si las tensiones se mantuvieron prácticamente estáticas por la férrea política soviética sobre el área, el debilitamiento de la URSS y su eventual caída fueron una mecha inevitable en un polvorín que se había contenido por décadas. Mientras el régimen soviético fue fuerte, se las arregló para controlar el conflicto. Una vez que la Unión Soviética se derrumbó a fines de la década de 1980, perdió el control sobre la región. Y en adición a esto, las autoridades centrales soviéticas, debido a una grave mala gestión y pasos en falso a fines de la década de 1980, exacerbaron aún más el conflicto. Era solo cuestión de tiempo. El 26 de febrero de 1988 retumbaron por primera vez los ecos de la artillería. No dejarían de sonar hasta 6 años después. La guerra, coincide Cohen, fue consecuencia directa de la ruptura de un imperio. Mientras el control de Moscú se volvía más débil y Mikhail Gorbachev no estaba seguro de querer utilizar mucha fuerza como habían hecho Stalin o Brezhnev, las animosidades locales y étnicas entre Azerbaiyán y Armenia afloraron. Pero de acuerdo con el autor de Russian Imperialism Developments and Crisis, lo que decidió el curso catastrófico de la guerra fue el propio fin de la URSS. Fue entonces cuando ambas partes comienzan limpiezas étnicas y matanza de civiles, dice. Según estimados, más de 30.000 personas murieron y más de 1 millón fueron desplazados por el conflicto, que se agravó todavía más con la caída de la URSS en 1991. Sucesivas masacres como la de Tsokals, en la que se estima que murieron más de 600 personas, o los sucesos del Enero Negro, en el que perdieron la vida más de un centenar de personas y dio paso a una limpieza étnica, sucedieron mientras las bombas caían de un lado a otro. Rukadze recuerda que con la disolución de la Unión Soviética, los restos de las bases militares soviéticas en el sur del Cáucaso armaron completamente a las nacientes fuerzas armadas armenias y Azerbaiyán. Sin esto, la matanza que se desarrolló en Karabaj en la primera mitad de la década de 1990 sería difícil de imaginar, dice. El alto al fuego. Cohen recuerda que la inestabilidad regional que generó la guerra y los intereses en juego llevaron a que varios países intentaran mediar o intervenir en el conflicto. Armenia, que fue parte del Imperio Ruso, ha estado históricamente aliada con Rusia, mientras Turquía está aliada con los azeríes, que fueron parte del Imperio Otomano. Para Estados Unidos resulta relevante porque están interesados en otros jugadores en la región, Rusia, Irán, el petróleo en el Mar Caspio, y Francia por el gran número de armenios que emigraron hacia allí tras el genocidio otomano, dice. Tras una mediación en mayo de 1994, ambos países acordaron un cese al fuego, no sin que antes Azerbaiyán tuviera que realizar duras concesiones. Con gran ayuda rusa, Armenia derrotó a Azerbaiyán, consiguió ocupar no solo Nagorno-Karabaj, sino también otras partes de Azerbaiyán que rodean la región. Actualmente Armenia ocupa alrededor del 14% del territorio soberano de Azerbaiyán formalmente. Sin embargo, Armenia niega la ocupación, mientras que Nagorno-Karabaj se presenta como la autoproclamada República de Artsaj, réplica Rutsade. Los expertos consultados por
los expertos consultados por BBC Mundo recuerdan que la guerra dejó y todavía tiene un impacto profundamente negativo en ambos países. Ya ha habido tensiones constantes, también varios altercados militares que han llevado a enfrentamientos y tensiones a lo largo de casi 3 décadas. Agrega que el estado de guerra de facto también ha ejercido una inmensa presión sobre los sistemas políticos y económicos de ambas naciones y cerró aún más las perspectivas ya remotas de integración económica y política entre los independientes del Cáucaso. La guerra afianzó la amargura y la división en la región, que será muy difícil de curar durante generaciones, y no menos importante fue su saldo de víctimas humanas, las tragedias personales de cientos de miles de refugiados y la devastación económica total que infligieron un inmenso trauma psicológico y físico en estas sociedades. Profe, esa es la noticia. Pues como dije al comienzo, me pareció muy relevante porque ya estaban pensando que iba a ser un conflicto global, eh, y no solo de dos naciones que pues para nosotros muy poco o nada las escuchamos, pero sí tienen una incidencia muy fuerte en esta parte geográfica. Esa es la noticia propia. Gracias. Gracias a Jimmy. Este es un conflicto territorial desde la Edad Media más o menos. Efectivamente, el sitio que está en disputa, que como lo mencionó Jimmy, es en Nagorno-Karabaj, es una localidad o un municipio que se siente identificada más con los armenios que con Azerbaiyán. De hecho, ellos son cristianos, pero resulta que por esas delimitaciones que se hacen a la fuerza, desafortunadamente, pues termina esta parte del lado de Azerbaiyán y pues ellos al no sentirse identificados, al sentirse como una minoría entre los musulmanes, son los que tienen presencia en Azerbaiyán, pues se quieren independizar y eso pues ha sido una lucha constante, además de que todo ese territorio es muy rico en petróleo, ¿no? Muchas gracias entonces a Jimmy. Vamos a ver si alcanzamos a ver como unos elementos claves que hace un analista internacional para entender mejor esa guerra en el Cáucaso. Paola Martínez, me imagino, que es el apellido. Mateus, profe. ¿Mateus? Sí. Ah. Tengo los dos, de hecho. Ok, Paola, buenos días. Buenos días, profe. No sé si me escuchan bien, es que a veces tengo falla con el internet, pero bueno. Mi artículo tiene que ver con la cordillera de la muerte, que tiene que ver con las masacres de Nariño y Cauca. Es un artículo un poco largo, entonces voy a tratar de resumirlo. Y es como la cantidad de masacres que han habido durante este año en el Cauca y Nariño, ¿sí? Que ocurren a la cordillera occidental. Estas se encuentran con el Océano del Pacífico, a un costado de ambos departamentos, donde aparece una ruta muy definida que se marca en las comunidades de Buenos Aires, Suárez, Morales, El Tambo, Argelia y Patia, que son del Cauca, y Lieva, Policarpa, Leiva, Policarpa, Samaniego, Maguipayán y Barbacoas en Nariño, ¿sí? Allí, pues digamos que lo que se ve es pues grupos organizados que protagonizan barbaries para destruir el tejido social y llenar las comunidades de miedo, parecido al de los años, pues, más crueles del conflicto armado. Estos municipios pues tienen como una ubicación estratégica para los grupos armados que se dedican al narcotráfico, para pues digamos que allí lo que ellos hacen y donde se encuentran las FARC, ELN, el Clan del Golfo y otras pequeñas estructuras criminales que lo que hacen es comprar a muy bajo costo la hoja de la coca a campesinos y pues poderla despachar hacia el océano para los carteles mexicanos y de Centroamérica. Aquí nos hablan también como del miedo que no permite tener un asomo de construcción de procesos sociales,
y que se perpetúa la siembra de coca como el único recurso para subsistir en estas comunidades. Nos habla que antes de la recién olada de masacres, en septiembre ocurrieron pues 12 masacres, que fue como el mes donde hubo pues más masacres en estas comunidades a través de los grupos armados a líderes sociales, dirigentes campesinos, presidentes de juntas de acción comunal, excombatientes, y pues bueno, nos muestra como los departamentos con más muertes, que lo lidera Antioquia, Cauca, Nariño, Santander. Son como los más afectados, pues ahí hay una lista larga, pero pues son como los más afectados, ¿sí? Nos dice que esta disidencia es la segunda más grande del norte y del centro del Cauca, que opera la cordillera, donde los paramilitares masacraron más de 35 personas, y durante el 2020 se está pues incrementando este tipo de violencias en círculos, señala un líder social del Naya, dice aquí. Pues aquí ya hablan como de los diferentes masacres que se han hecho en las diferentes comunidades y los asesinatos a personas afrodescendientes, a líderes sociales. Mencionan como las personas que han muerto en estas comunidades, ¿sí? Nos habla del negocio del narcotráfico, que es, pues, es un negocio jugoso, donde pues está siempre interviniendo los mexicanos, ¿sí? Como un agente pasivo que compra la droga a quienes se comprometan a depositarla en aguas del Pacífico, ¿sí? Nos habla también, bueno, sobre la comunidad Naya, que ha venido siendo pues como muy afectada en esta región del Micay, en Cauca, en la cordillera del Nariño. No solo han quedado en medio de las balas, sino acusaciones de supuestas militancias o ayudas a grupos armados. Las disidencias acusan a la población de aliarse con el ELN, ¿sí? Y pues acá dice como eso los motiva también a matarnos porque cometen masacres de una manera que no saben comunicarle a la gente quién no está con ellos y quién está contra ellos. Entonces, una líder social dice como que aunque ellos no estén, digamos, con estos grupos del narcotráfico y del conflicto armado, pues como que el gobierno también no tiene como un trabajo sobre ellos y que siempre los señalan también como de militantes. Ya pues al final nos dice que pues la violencia ha alcanzado máximos niveles durante este año, ¿sí? Y pues que a pesar de las organizaciones de derechos humanos que están alertando el desplazamiento, si el Estado no actúa integralmente, pues digamos que estas masacres van a seguir continuando y no se cuenta con una seguridad suficiente. Pues el artículo es mucho más largo, pero pues ahí es como resumido sobre todo lo que está pasando en el Cauca y Nariño. Muchas gracias, Paola. Definitivamente estos departamentos de Nariño y Cauca son una Colombia chiquita porque allí confluyen todos los problemas del país en realidad. Es un tema de narcotráfico, hay tema de, hay un tema ahí de conflicto por la tierra, la presencia de todos los grupos armados, como tú bien lo señalabas y lo dice el artículo, la presencia, además de todo, de los carteles de México, especialmente se habla del cartel de Sinaloa. Hay también una profunda desigualdad social. Eso es una bomba de tiempo multicausal, a la que, como en algún momento le señalé, hay que dar distintas respuestas institucionales. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Y pues les había dicho hace 8 días que hoy íbamos a empezar a hablar sobre el contexto global. De hecho, cuando ustedes hicieron el trabajo, pues se dieron cuenta que vamos a empezar a hablar del sistema internacional
y de todos aquellos elementos que componen el sistema, porque si no hacemos como ese ABC, pues no vamos a entender posteriormente los temas que vienen con respecto al contexto global. Entonces, permítame en un momento, ya comparto aquí las diapositivas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, profe, sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, en primer lugar hay que decir que el sistema internacional es toda una estructura en la cual se mueven distintos actores. Y ese es el primer elemento, o es de los primeros elementos que uno tiene que señalar. Al sistema lo dinamizan unos actores bajo unos intereses distintos, bajo unas dinámicas diferentes, utilizando diversas capacidades para poder inferir en el sistema internacional. Y por supuesto, como todo sistema, tiene unas características muy peculiares, muy particulares. Y por ahí quiero iniciar. Entonces, lo primero que hay que decir es que el sistema internacional es un sistema que se caracteriza por ser heterogéneo. Como ustedes pudieron evidenciarlo en la lectura, el sistema es heterogéneo por la pluralidad de actores que confluyen en él. Se dice pluralidad de actores porque todos tienen distintos objetivos por los cuales luchar, si se puede decir coloquialmente, dentro del sistema internacional. Pluralidad de actores porque todos tienen distintas capacidades para influir en el sistema. Y también porque los objetivos o los fines que persigue muchas veces se contraponen unos contra otros. Es decir, los intereses de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, no son los mismos intereses de las empresas multinacionales. Y todo eso pues genera, por supuesto, que en el sistema internacional se dé una tensión por la lucha precisamente de esos fines. Entonces, por todo eso, el sistema es heterogéneo. También hay que decir que el sistema internacional es estadocéntrico porque el Estado es el principal actor del sistema. A pesar de que hayan otros actores, el Estado sigue siendo el protagonista debido a que es el único actor que puede hacer orden internacional, que tiene ese poder político para hacerlo. Y es el único que garantiza a la sociedad una serie de derechos y de deberes en la misma. Entonces, eso hace que el sistema siga siendo estadocéntrico, siendo entonces el Estado, valga la redundancia, su principal protagonista. Pero también el sistema internacional es interdependiente. Y por supuesto, lo es porque asistimos a un proceso globalizador. Asistimos a una integración mundial, que es como se le ha denominado a la globalización, una integración mundial cuando tomamos decisiones políticas en los organismos intergubernamentales, una globalización, una integración mundial desde lo económico, cuando suscribimos tratados de libre comercio o hacemos negociaciones de carácter económico entre bloques o países, una integración mundial desde las tecnologías de la información y la comunicación. Quizá este ha sido el catalizador de la globalización. De lo más revolucionario del siglo XXI, por supuesto, la Internet. Entonces, desde las TIC, desde la Internet, podemos comunicarnos con otros en otros países, hacer negocios, educarnos, informarnos. En fin,
socializar con comunidades internacionales, conocer otros territorios sin tener que viajar, por ejemplo, visitando museos de forma virtual, aprendiendo otros idiomas, de tal manera que a todo eso también obedece esa integración mundial desde las TICs. Y también hay una integración mundial desde lo cultural. Pero bueno, no me voy a centrar ahí porque me desvío mucho del tema. Todo esto pues para decirles que todo eso hace, toda esa integración mundial que se caracteriza porque hay una porosidad en las fronteras, es decir, casi que ya no hay fronteras nacionales, y que nos permite pues tener un acceso muy rápido a todo, hace que nos volvamos interdependientes. Y cuando hablo de la palabra interdependiente, hablo también de que los problemas se nos volvieron comunes. Y a esos problemas comunes, por supuesto, hay que apostarle con soluciones comunes. Como lo decía Joseph Stiglitz en un libro que él tiene que se llama Cómo hacer que funcione la globalización, porque para él, como para muchos, la globalización es irreversible. Entonces él dice, pues así estamos. Los problemas se nos volvieron comunes. Ejemplo de ello, muchachos, pues este tema de la pandemia a la que asiste el mundo entero. Un problema que se origina en Wuhan, China, y se nos volvió un problema hasta en el último rincón de este país y de todos los países. El sistema también se caracteriza por ser fragmentado. Lo que ha pasado es que la globalización, así como la hemos concebido, ha querido uniformizar nuestras culturas. Un solo idioma, una tendencia en la forma de ver el mundo, la música, la religión, la indumentaria, los gustos gastronómicos, todo eso se ha pretendido uniformizar, y entonces ahí es donde el sistema se presenta fragmentado, porque los países siguen luchando por no dejarse unificar, por preservar sus identidades nacionales. De hecho, hay muchos movimientos que se han constituido en la red que tienen dos propósitos. El primero es tratar de reivindicar un modelo de globalización diferente, y segundo, luchar por preservar sus identidades nacionales. De ahí entonces que el sistema internacional se caracterice por ser un sistema fragmentado. El sistema internacional también es jerárquico. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de poder, y ustedes pudieron revisarlo en la lectura, y eso lo dice claramente la profesora Esther Barbé. Es decir, los países que han logrado desarrollar mucho más sus capacidades objetivas y subjetivas, es decir, su poder económico, su poder político, su poder militar, pues han logrado hacer dentro del sistema unos ejes que apoyan cierta propuesta ideológica económica, que están sujetos a ciertos países por préstamos económicos, por cooperación militar, de tal manera que esas potencias pues son las que emergen dentro del sistema internacional, las que tienen mayor injerencia en el mismo, y de ahí que el sistema internacional sea jerárquico. Pero también a la vez el sistema es anárquico. Es decir, si bien existen unos ejes, no hay un gobierno común. No hay un solo organismo de carácter público que logre alinear a todos los países que hacen parte del contexto global. Entonces allí hay una anarquía. Hay una anarquía, pero también hay como un orden, que es el siguiente punto. ¿En qué sentido es ese orden? En que nos hemos tratado de poner de acuerdo en unos factores de normalización para tratar de ordenar la vida en la sociedad internacional.
Un buen esfuerzo de ello es, por ejemplo, las Naciones Unidas. Recordemos que 193 países componen las Naciones Unidas y allí pues nos pusimos de acuerdo en un primer factor y es en respetar los derechos humanos. Entonces, esos son los factores de normalización, el respeto a los derechos humanos. También nos hemos puesto de acuerdo tácitamente en respetar el derecho internacional el derecho internacional público o el derecho internacional privado que nosotros mismos como Estados nos hemos dado cuando hacemos parte de esas organizaciones internacionales, de tratar de vivir más en cooperación que en conflicto. Así que esos son como factores que uno puede destacar dentro de ese orden que le hemos dado tácitamente o muy explícitamente a la vida en sociedad. Claro, hay actores que hacen caso omiso a eso y por eso es que tenemos conflictos territoriales, violación sistemática de derechos humanos en muchos lugares del mundo, pero digamos que la gran mayoría ha tratado de llevar su vida política en el sistema respetando esos factores para no caer tampoco en un estado de naturaleza donde el que sobrevive es el más fuerte. Entonces, hasta aquí las características del sistema internacional. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el elemento fundamental que compone el sistema, que es el actor. El actor, indiscutiblemente, pues, es una unidad dentro del sistema, pero para mí es la unidad más importante, porque, como se los decía al principio, son los que dinamizan el sistema, son los que le dan vida al sistema, los que movilizan recursos, los que interactúan, de tal manera que pues sin los actores sencillamente no existiría el sistema internacional. Y como ustedes pudieron evidenciarlo, esos actores son de distintas categorías. Entonces, en primer lugar tenemos los estados nacionales, y aquí hablo de estados nacionales, y lo dice el autor claramente, porque no es solamente el Estado per se, es que ese Estado tiene identidad nacional. Ese Estado es soberano, con un territorio definido, con unas leyes propias, y pues con una identidad que lo hace nacional. Cuando hablamos del Estado-nación, estamos reconociendo que allí hay identidad. Y vuelvo y repito, es uno de los actores más importantes porque el Estado es quien me permite a mí tener derechos, quien me obliga a cumplir unos deberes, quien garantiza el acceso a la justicia, que es muy importante. Y aquí me quiero detener un momento. La justicia, y no solamente la justicia para el Estado nacional, sino también la justicia en el nivel internacional. Si no fuera por los estados, nosotros no tendríamos unos marcos normativos que regulen la interacción de todos estos actores en el sistema. Por eso es tan importante. Las organizaciones interestatales o intergubernamentales son otro actor del sistema y estas organizaciones, pues como su mismo nombre lo indica, están compuestas por distintos estados. Cada estado cede un poco de su soberanía para hacerse parte de una organización intergubernamental con el fin de que se reglamenten con mayor vigor ciertos aspectos de la vida en sociedad. Entonces encontramos organizaciones que luchan, que garantizan, o que tratan de promover y de garantizar los derechos humanos, como es el caso de las Naciones Unidas. De ahí, por ejemplo, quiero detenerme un momento ahí, que la Organización de Naciones Unidas, con ese fin, haya establecido los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, precisamente para que los países avancen frente a erradicar la pobreza extrema y combatir el cambio climático. ¿Qué otro tipo de organizaciones? Está la Organización Internacional del Trabajo, una organización que tiene como fin
garantizar y mejorar cada vez más la legislación de los derechos laborales. La Organización Transatlántico Norte es una organización que nace para robustecer la seguridad regional y así sucesivamente. Hay una cantidad de organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, para robustecer las políticas sanitarias de los países. Y así me puedo quedar aquí hablando de muchísimas, pero entonces, pues todo esto para significar la razón de ser de las organizaciones intergubernamentales. Ahora está muy de moda que estas organizaciones intergubernamentales se creen en el ámbito subregional, porque, por supuesto, de esa manera se mantiene mejor la gobernabilidad de los continentes, se comparten además esos países, tienen características políticas, económicas y sociales muy similares, y todo eso hace que pues se junten para tratar de robustecer a los países vecinos y tratar de robustecer como tal el continente. También están las organizaciones no gubernamentales. Las ONGs no tienen ánimo de lucro, tienen más bien objetivos muy loables. Y las ONGs también nacen preocupadas por algún aspecto de la vida social. Muchas veces las ONGs nacen como forma de presión para los estados, donde les dicen, oigan, ustedes tienen que poner cuidado en estos aspectos donde estamos fallando, o también nacen con el ánimo de ayudarle a los estados a cumplir misionalmente sus funciones. Es decir, hay funciones gubernamentales que se pueden tercerizar. Y ahí es donde entran a veces muchas ONGs a cumplir con ese rol. Un ejemplo de una ONG es Greenpeace, por ejemplo. Greenpeace tiene células en muchos países, o adeptos más bien en muchos países. ¿En torno a qué? En torno al mantenimiento, a la preservación y a la protección del medio ambiente. Y así muchas otras. De tal manera que ese es el fin de las organizaciones no gubernamentales, tratar de trabajar por derechos que son innatos en la sociedad. Las empresas multinacionales tienen ánimo de lucro, son básicamente un actor muy propio de la globalización neoliberal, que se instalan en los países para tratar de aumentar su capital. Lo cuestionable de esto ha sido, en primer lugar, pues, el pago a los trabajadores o la contratación de mano de obra en unas condiciones bastante, si se me permite el término, unas condiciones deplorables. Además que son contrataciones no muy formales, se trata de tercerizar mucho eso, y pues ahí está como la principal crítica de esa contratación de mano de obra. También hay una contaminación en muchas de ellas al medio ambiente, y el problema es que allí pues no hacen uso de la responsabilidad social que deben cumplir las multinacionales, no hacen uso los estados para exigir ese cumplimiento. Entonces, el estado donde se instalan terminan no recibiendo una contribución económica o una reparación del medio ambiente para dejar el estado de cosas como las habían encontrado al inicio. De tal manera que por todo eso, pues desafortunadamente las empresas multinacionales han sido muy criticadas. Ejemplo de empresas multinacionales, pues estas compañías petroleras que vienen pues a extraer esta riqueza de nuestro país.
esta riqueza minera. También pues hay otras empresas multinacionales como Coca-Cola, Johnson Johnson. Bueno, en este momento se me escapa Nestlé. Esas son las empresas multinacionales más representativas o pues que uno mayormente conoce. También todo el sector financiero, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial. Recordemos que pues estos son organismos propios del sistema económico capitalista que ejercen una influencia directa en los países de la región, sobre todo en los países menos desarrollados. El tema aquí es que cuando esos créditos se vuelven impagables, pues esta banca internacional le exige a los países básicamente una serie de reformas que atentan contra el empleo, contra la generación de empleo, que atentan contra la prestación de ciertos bienes y servicios, porque también se invita a los estados y a los gobiernos a que se privaticen ciertas empresas públicas para poder pagar estos créditos exponenciales, astronómicos. Y allí pues es donde ha cabido toda la crítica también a esta parte que está representada en las empresas multinacionales. Otro actor son los individuos influyentes. Son influyentes en la sociedad porque se vuelven un ejemplo de alguna manera y se vuelven ejemplo en muchas esferas de la vida del ser humano. El Papa es un individuo influyente, claramente, desde lo espiritual. Los deportistas o grandes artistas del país también son figuras influyentes en el mundo y en la sociedad colombiana. James Rodríguez, Shakira, Mariana Pajón, etcétera, etcétera. Los premios Nobel de literatura, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, también fue un individuo influyente. Y así podríamos rescatar muchos otros, pero como por dar algunos ejemplos. Y por último, pues el terrorismo. El terrorismo, a pesar de que es un actor ilegal, es reconocido como actor. El terrorismo se internacionalizó, tiene células adeptos en muchas partes del mundo. Pudimos ver su mayor despliegue en los últimos años con el atentado el 11 de septiembre en Estados Unidos. Ellos contaban, por supuesto, con adeptos dentro del mismo país. Y básicamente ellos despliegan todo ese accionar diciendo de fondo que no están de acuerdo con el orden internacional que está establecido en el sistema. Y su forma de expresarlo es con acciones devastadoras, generando miedo, impactando muy fuertemente, sobre todo aquellas instituciones que jalonan mucho ese orden internacional. Y si no, pues acordémonos del 11 de septiembre, donde se impactó claramente esos símbolos emblemáticos de la economía capitalista del mundo, como fueron las Torres Gemelas, el poder militar, básicamente el poder duro de Estados Unidos, como fue el Pentágono, cuando trataron también de impactar la Casa Blanca, que es de donde emanan pues las decisiones políticas más importantes del mundo entero, de tal manera que esa es la forma como ellos operan, es la forma como se expresan y a ese costo, Estos entonces son los actores del sistema, como ustedes bien ya lo saben, y también pues tenemos que decir que dentro del sistema esos actores se mueven dentro de una estructura jerárquica. Como lo decía Esther Barbé, en primer lugar, ha existido pues en la historia del contexto global una unipolaridad. Recordemos por allá por el siglo XIV, XIII, donde los imperios eran, digamos, la organización donde se concentraba el poder.
y pues los imperios eran los que gobernaban sus colonias, imperios muy grandes donde nunca salía el sol, donde nunca se ocultaba el sol, perdón, de lo extensos que eran. Allí entonces hay una unipolaridad, una unidireccionalidad de cómo deben ver el mundo. Una sola mirada, más digamos como muy centrada en los imperios, donde lo demás es desconocido. La bipolaridad, ejemplo de ello, la Guerra Fría, esa confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos por dos sistemas económicos antagónicos, la imposición de dos sistemas económicos, el comunismo y el capitalismo, que generó pues tantas guerras particulares alrededor de la misma Guerra Fría, tantos conflictos, ¿no? Sobre todo más que guerra, conflictos, porque las guerras requieren de muchos más aliados y desafortunadamente el número de muertos también determina si es una guerra o es un conflicto. Pero la bipolaridad también ha sido parte de esa estructura jerárquica que ha dominado al sistema internacional. Y la multipolaridad, que es a lo que nos encontramos, a lo que asistimos ahora, esa multipolaridad donde varias potencias con capacidades distintas emergen dentro del sistema. Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos con un poder mucho más duro, mucho más militar, también económico. Rusia con un poder muy duro frente al poder militar. China con un poder más blando, desde lo económico, tratando de establecer relaciones más desde lo económico con otros países, exportando su cultura. De tal manera que entonces en esa multipolaridad donde hay varias potencias emergentes, se despliega lo que ya habíamos también leído con respecto a las capacidades objetivas y subjetivas de los actores. Vuelvo y repito, capacidades objetivas, que es la capacidad de imponerse, de ser coercitivos, de ser unidireccionales, mientras que la capacidad subjetiva es la capacidad de lograr en el otro buena voluntad, lograr atraerlo mediante el ejemplo, lograr atraerlo mediante una buena negociación comercial. Y de ahí entonces, por supuesto, del despliegue de esas dos capacidades, que se generan dos dinámicas propias del sistema internacional, la dinámica de cooperación y la dinámica del conflicto. En la dinámica de cooperación se ha llamado mucho la atención en generar capacidades. Cuando un país es fuerte en algún aspecto, lo que uno espera bajo esa dinámica de la cooperación es que se transfiera esa fortaleza a quien no la tiene. Un ejemplo de ello, Colombia. Colombia ha liderado por muchos años una política de lucha contra el narcotráfico. Y eso ha sido destacado por algunos países del continente y de la región. Colombia ha venido cooperando técnicamente con México, y de hecho hay un tratado de entendimiento y de cooperación para capacitar a los militares mexicanos en las distintas estrategias que el país ha puesto en marcha para luchar contra el narcotráfico. Eso, por ejemplo, es transferencia de capacidades de un país a otro. Se habla más de una cooperación técnica que de una cooperación de orden económico. ¿Por qué? Porque cuando se hace cooperación técnica, eso perdura en el tiempo. Es una solución, digamos que de fondo, para tratar de menguar esas problemáticas que viven los países y que son comunes a otros con distintos actores y distintos territorios y distintos elementos, pero que en últimas es el mismo problema. O cooperación por temas como, por ejemplo, países que hayan avanzado en erradicar la pobreza.
y erradicaron la pobreza porque tienen una buena política de nutrición y salud. Entonces, esas fortalezas se transfieren a otros países para que también los otros avancen en ese mismo sentido. Es en ese orden la dinámica de cooperación. Y también hay una dinámica del conflicto que es propia de quienes utilizan el poder duro, el poder militar, y que definitivamente pues no hay sino una imposición, una sola forma de ver el mundo. Quien no está conmigo está contra mí, y de ahí pues también se despliega toda una industria, ¿no? Una industria militar, una industria económica que favorece a ciertos sectores que hacen parte del sistema. Entonces, muchachos, pues esto es básicamente como el ABC del sistema internacional, clave para que lo tengan en cuenta cuando lean una noticia o cuando hablen con alguien de algún hecho que esté ocurriendo en el contexto. Esto les permite entender mucho más o comprender la situación en cuestión, lo que esté ocurriendo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿O todo ha quedado claro? Hola, profe. Hola, Laura, buenos días. Profe, solo quería comentar que tenía como la duda si el terrorismo hacía parte de los actores políticos, pero pues ya con lo que nos explicaste me quedó más claro, porque pues la lectura sí hace como hincapié en que si es un actor ilegal, entonces de pronto yo no lo incluí entre los actores que mencionaban, pero pues ya digamos con la aclaración pues sí se entiende y sí es pertinente incluirlo porque pues definitivamente sí influye en todos los conflictos y en todas las decisiones que se toman pues a nivel mundial. No es más, profe. Así es, Laura. El terrorismo se internacionalizó. Tienen un interés clarísimo y es derrocar el orden establecido. Tienen una capacidad de influir en el sistema y es mediante la fuerza. Así que cumple con todos los elementos de un actor para que tenga vida en el sistema internacional. Sí, les pasa muchísimo. A casi el 90% de los estudiantes les pasa que no lo incluyen como un actor y bueno, de ahí pues la importancia de la clase. Bueno, entonces si no hay más preguntas, hasta aquí vamos a dejar. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Recuerden pues que la otra semana tenemos esa merecida semana de receso. Así que espero verlos renovados, con el chip bien puesto, con todo el ánimo, de verdad, muchachos, para culminar este semestre de la mejor manera posible. Espero que participen más con noticias porque la verdad sí me parecería muy triste que no lo hagan, dándoles esta oportunidad para mejorar inclusive la nota. Pero más que eso, porque yo sí considero que independientemente de que estudiemos lo que estudiemos, tenemos que estar enterados y entender y comprender lo que está pasando a nuestro alrededor, porque termina beneficiándonos o afectándonos. Y si no, díganme cuántos de ustedes ya no han padecido el COVID-19, por ejemplo. Así que ustedes o familias cercanas a ustedes o amigos, etcétera, etcétera. Entonces, hago ese llamado, recalco ese punto de la clase. Espero entonces más participación en 15 días, una vez hayan descansado, y vamos con toda pues en lo que sigue después del receso. Que descansen, un abrazo para todos y muy buen fin de semana. Profe, Gracias, yo tenía profe. una pregunta y Ahora, es que si tú estás subiendo los videos, porque estuve mirando, pero no encontré el de la clase pasada. sí, ahí están todos. Los Ah, identificas por listo. la fecha. Listo, profe, sí, es que hace 8 días, cuando me desperté, no estaba sirviendo el internet y no pude entrar a la clase. Ahí están. Sí, de eso sí estoy Mm, segura que ahí están. Listo, profe, entonces yo vuelvo y lo busco porque sí estuve mirando para adelantarme, pero no lo encontré. Pero dale, profe, yo vuelvo y miro. Sí, 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 Paola.
porque ahí está. Yo lo subo. Gracias. Yo soy súper juiciosa Gracias, con profe. eso. Ok, un abrazo para todos, que estén muy bien. Lo mismo, profe. Chao. Gracias, profe.